Si usted vivió su infancia en los años 50, 60 o 70, este vídeo le va a despertar recuerdos que quizá llevaba años sin visitar. Recuerdos de unas navidades distintas, más sencillas, más pobres, pero también más humanas. En aquella España, la Navidad no empezaba con luces ni anuncios. Empezaba en la cocina, con el sonido del caldo burbujeando, con el golpe del mortero, con el aroma suave de la almendra tostada y del brasero que calentaba la casa entera. No había abundancia, pero sí había algo que hoy echamos de menos. Tiempo, cercanía y una ilusión que no dependía de lo que hubiera en la mesa, sino de quién se sentaba alrededor de ella. Hoy vamos a recordar cómo eran aquellas Navidades. Modestas, trabajadas, inolvidables. Navidades que marcaron a una generación entera. En muchísimas casas españolas, sobre todo en pueblos pequeños, la comida navideña se preparaba con lo que había. No existían supermercados llenos de opciones ni se compraban mariscos. Los abuelos cuentan que, incluso en tiempos difíciles, siempre se hacía un esfuerzo para que la Navidad tuviera algo más. Y ese algo, muchas veces, era un caldo tan sencillo como sagrado. Juan, que hoy tiene 74 años, recuerda cómo su madre siempre repetía: mientras haya caldo, habrá Navidad. Para él y sus hermanos, ver la olla grande en el fuego era más emocionante que recibir regalos. Significaba calor en la casa, significaba familia reunida, significaba que, por un momento, la posguerra quedaba afuera. Pero claro, había variantes según la región. En Castilla se hacía caldo de gallina vieja, de esas que ya no ponían huevos. En Extremadura, caldo espeso con huesos de jamón. En Andalucía, caldos más ligeros con hierbabuena. Cada uno con su propia identidad. Y todos compartían una idea. La Navidad empezaba en una olla. Y aún así, lo más importante no era el plato, sino el gesto. Los niños ayudaban a poner la mesa, los hombres traían leña, las mujeres vigilaban la cocción. Todos participaban de algo que unía. Aunque hubiera poco, se compartía todo. Incluso el pan duro parecía saber mejor en aquellos días. Muchos dicen hoy que ese caldo humilde, el de antes, tenía un sabor imposible de imitar. No porque los ingredientes fueran mejores, sino porque la vida era distinta, más sencilla, más cercana, más unida. Y por eso, recordar ese plato es recordar una época entera. Si había un plato que marcaba la diferencia entre un día cualquiera y la Nochebuena, ese era el cordero. No el cordero industrial de hoy, sino el de antes. El que venía del pastor del pueblo o del corral familiar. El que había sido reservado durante semanas para ese momento especial. Para muchos, el aroma del cordero asándose en el horno de leña era el verdadero inicio de la Navidad. Miguel, que creció en un pequeño pueblo manchego, recuerda que el día 24 amanecía con actividad frenética. Su padre limpiaba el horno, revisaba la leña y preparaba la bandeja. Su madre, mientras tanto, machacaba ajo con sal y aceite, hasta formar una pasta espesa que sería el único aderezo del cordero. No hace falta más, decía siempre. El buen sabor no necesita disfraz. Y tenía razón. El cordero de antes no se cubría con salsas ni especias modernas. Se cocinaba lentamente, con paciencia, mientras el olor llenaba la casa y hasta la calle. Los niños salían y volvían una y otra vez, solo para preguntar: ¿falta mucho? Y los mayores respondían lo mismo cada año: cuando esté, estará. Pero no todas las historias eran masculinas. Isabel, nacida en 1955, recuerda cómo su abuela vigilaba el horno como si fuera un tesoro. Cada vez que lo abría, el vapor le empañaba los ojos. El truco está en no marearlo, decía, y contaba cómo, en años de escasez, aprovechaban cada parte del animal: la grasa para la sartén, los huesos para el caldo, el jugo para mojar pan. En algunas casas, el cordero no alcanzaba para todos. Entonces se servían raciones pequeñas, acompañadas de patatas o pan recién hecho. Y aún así, la mesa se sentía abundante, porque lo importante no era la cantidad, sino la reunión. Miguel confiesa que, para él, el mejor momento no era comer, sino ver a su familia sentada alrededor del horno, escuchando historias antiguas mientras el cordero se doraba lentamente. Era un instante de unidad, de espera compartida, de magia cotidiana. Hoy, quienes vivieron esas Navidades aseguran que aquel cordero tenía un sabor que no puede reproducirse.
no por los ingredientes, sino por lo que lo rodeaba. La leña crepitando, el trabajo conjunto, la ilusión anticipada. Quizá por eso muchos dicen que, cuando huele a cordero, huele a infancia. Si hay un sonido capaz de devolvernos a la infancia, es el del pan recién horneado en vísperas de Navidad. Un pan humilde, a veces duro, a veces negro, pero cargado de cariño. Ese pan era la base de todo. Se mojaba en caldo, acompañaba el cordero y recogía hasta la última gota del jugo. Para muchos españoles que vivieron entre 1940 y 1970, el pan era más que un alimento. Era un símbolo de supervivencia. Miguel, que creció en los años 50, contaba que el pan tenía memoria. Si había mucho, era un buen año. Si era pequeño o oscuro, significaba tiempos difíciles. Pero en Navidad siempre se hacía un esfuerzo por tener uno mejor, más grande, más blanco, más festivo. Y junto al pan, los dulces caseros. Antes no existían supermercados llenos de turrones variados. Los turrones se compraban una vez al año, y solo si había dinero. Por eso, en la mayoría de las casas, las mujeres preparaban dulces sencillos. Roscos, pestiños, leche frita, tortas de aceite, flores manchegas, buñuelos. Recetas transmitidas de abuelas a hijas, hechas a mano, sin prisa. Juan recuerda cómo su madre freía roscos en aceite oscuro, guardado para ocasiones especiales. El olor llenaba la casa. El azúcar se pegaba a los dedos. Y los niños esperaban a que esos dulces se enfriaran, aunque muchas veces se los comían calientes y se quemaban un poco. Pero claro, eso también formaba parte de la magia. Para los hombres de hoy, de 65 o 75 años, esos dulces no son postres, son recuerdos vivos. Cada bocado lleva consigo una historia. El brasero encendido, la radio sonando bajito, la abuela vigilando la sartén, el padre llegando del campo con las manos frías. A veces dicen, éramos pobres, sí, pero qué dulces tan buenos teníamos. Y es cierto, porque los dulces de antes no sabían a fábrica, sabían a casa, a familia, a Navidad auténtica. Hoy casi nadie los hace. Muchos se han perdido. Pero cuando un mayor los recuerda, algo en su voz tiembla, como si ese sabor, guardado décadas en la memoria, siguiera vivo en el corazón. En la España de los años 50, 60 y 70, la Navidad tenía un sonido, un olor y un gesto que hoy casi se ha perdido. El del primer brindis. Pero no con champán caro ni con licores sofisticados. No. El brindis de antes se hacía con vino humilde, con anís del barato, con licores caseros que ardían en la garganta y calentaban el alma. Para los hombres de esa época, el anís era más que una bebida, era un rito de paso. Juan recuerda que con 14 años, su padre le dejó mojar los labios por primera vez. Solo un sorbito, suficiente para que la cara se le encendiera como una chimenea. Todos rieron. Él intentó mantener la compostura, pero terminó tosiendo y diciendo, «Está bueno, pero fuerte». Y aún así, nunca olvidó ese momento. El vino también tenía su propio código. No se bebía por beber. Se bebía para acompañar, para celebrar, para honrar el trabajo del año. En muchas casas rurales, el vino venía de la bodega del vecino o del propio lagar familiar. Se servía en jarras de barro o en botellas sin etiqueta. El sabor variaba cada año, unas veces suave, otras veces tan áspero que parecía rascar las paredes de la boca. Pero siempre era auténtico. El anís tenía algo especial. Con él se marcaban ritmos en las botellas, se acompañaban villancicos, se calentaban las manos alrededor del vaso, porque muchas casas estaban tan frías que el aliento salía en forma de humo. Miguel recuerda que, durante la misa del gallo, algunos hombres intentaban disimular el olor dulce del anís respirando hacia el lado contrario. Pero, claro, era imposible engañar al sacristán. Aún así, nadie se enfadaba. Era Navidad, y era parte del encanto. Las mujeres preparaban café de puchero para cuando terminaban las celebraciones. Los hombres se reunían en torno al brasero, contando historias de la mili, de la cosecha, del pueblo. Y los jóvenes escuchaban en silencio, queriendo formar parte de ese mundo adulto que parecía tan lejano y tan fascinante. Hoy, cuando los mayores hablan de aquellos brindis, lo hacen con una mezcla de risa, nostalgia y orgullo.
porque estaban hechos sin lujo, sin exceso, sin artificio, pero estaban llenos de compañía, de verdad, de vida. Y aunque ahora las mesas estén llenas de botellas caras y sabores modernos, muchos dicen, el anís de antes, ese sí que sabía a Navidad. En la memoria de quienes crecieron entre los años 40 y 70, hay un olor que pertenece exclusivamente a la Navidad, el del bacalao remojándose desde la víspera. Ese aroma, fuerte al principio, suave después, anunciaba que el día grande estaba cerca. Y aunque hoy mucha gente apenas cocina con bacalao seco, para las generaciones mayores era un ingrediente imprescindible. Miguel recuerda que su madre ponía el bacalao en un barreño grande, cubriéndolo con agua fría que cambiaba varias veces. «Hay que despertarlo», decía ella. Él no entendía la frase, pero le fascinaba ver cómo aquella pieza dura se transformaba lentamente en algo blando, listo para la sartén o la cazuela. En muchas casas, el bacalao se preparaba de múltiples maneras, con tomate, con patatas, en potaje, en bolas fritas o simplemente rebozado. Cada región tenía su técnica y cada familia su secreto. En algunos pueblos de Galicia se cocinaba con col y patata. En Andalucía se servía acompañado de un sofrito suave. En Castilla se añadía pimentón para darle carácter. Pero también estaban las manos femeninas que daban vida a estas recetas. Isabel, nacida en 1955, cuenta que su abuela tenía una habilidad sorprendente para quitar espinas sin romper la pieza. «El bacalao hay que tratarlo como a un niño», repetía entre risas. Sus dedos se movían rápidos y seguros, marcando una destreza que hoy pocas personas conservan. En tiempos de escasez, el bacalao era una bendición. Se conservaba bien, rendía para muchos, y su sabor intenso hacía que cualquier guiso pareciera más festivo. María recuerda que su familia añadía garbanzos o arroz para que alcanzara para todos, especialmente cuando llegaban visitas inesperadas en la cena del 24. El bacalao también tenía un toque simbólico. Era el plato de la vigilia, el plato de respeto, el plato que separaba lo cotidiano de lo sagrado, y aún sin lujos, sin adornos, sin exageraciones, lograba que la mesa pareciera especial. Hoy, los mayores aseguran que aquel bacalao sabía diferente. No solo por la madera del fogón o la paciencia del cocinado, sino porque era parte de un ritual compartido. Un ritual que unía a familias enteras alrededor de una fuente humeante. Cuando recuerdan ese sabor, salado, firme, inolvidable, los ojos se les iluminan. Porque el bacalao de Navidad no era solo un plato, era tradición, era familia, era un trocito de historia servido en la mesa. En una España donde los inviernos eran más fríos y las casas más heladas, hubo un plato que salvó miles de noches, las sopas de ajo. Un plato humilde, sencillo, casi simbólico. Un plato que para muchos abuelos era más Navidad que cualquier turrón. Las sopas de ajo nacían del ingenio. Pan duro, agua, ajo, aceite, pimentón y con suerte, un huevo. Nada más. Y aún así, llenaban la casa de un aroma cálido, casi protector. Era el plato de las familias que no podían permitirse cordero, pollo o pescado. El plato que se servía antes de la misa del gallo, o al regresar en mitad de la noche, con las manos aún frías y el alma temblando. Juan, nacido en 1946, recuerda que muchas navidades no había nada más en la mesa, solo sopas de ajo. Pero su madre siempre decía la misma frase: mientras haya pan y ajo, no faltará Navidad. Y él, que entonces era un niño, lo creía, porque veía en la mirada de sus padres una mezcla de cansancio y amor que ningún lujo podía igualar. Miguel cuenta que, en su pueblo, las sopas se servían en cuencos de barro. El pan flotaba sobre el caldo rojizo, el huevo se cocía lentamente, y todos soplaban antes de meter la cuchara. Quemaba, pero sabía a gloria, dice hoy con una sonrisa. Este plato tenía algo mágico. Convertía la pobreza en abrigo. No quitaba el frío de las paredes, pero sí el frío del corazón. En muchas casas, la Navidad empezaba con este gesto tan simple: repartir sopa caliente, mirar a los hijos comer sin prisa y agradecer tener algo que compartir. Pero claro, la Navidad no se terminaba en las sopas. Estaban también las lentejas, con lo que hubiera, las patatas rehogadas, las migas con uvas, los garbanzos sobrantes del cocido,
platos que hoy se consideran humildes, pero que alimentaron a un país entero durante décadas. Hoy casi nadie cocina así. Las jóvenes generaciones prefieren recetas rápidas, modernas, ligeras. Pero los mayores, cuando prueban unas sopas de ajo bien hechas, cierran los ojos y vuelven. Vuelven a las cocinas antiguas, al brasero encendido, a la familia reunida pese al frío. Y quizás ahí está el secreto de este plato, que sin tener casi nada, lo daba todo. En la memoria de los mayores, la Navidad de antes no era una fiesta del exceso, era una fiesta del mérito, del esfuerzo, de la gratitud por aquello que, durante el resto del año, escaseaba. Por eso existían los llamados banquetes pequeños, comidas humildes que, en Navidad, se convertían en una celebración. Una de ellas eran las patatas guisadas con carne de domingo. Unos trocitos mínimos de cordero o cerdo, apenas suficientes para dar aroma, pero los niños creían que aquello era un festín. Juan recuerda que su madre servía las patatas en una fuente grande y decía: «Coged, que hoy es día grande». Y él, con 8 o 9 años, se sentía como un rey. También estaban los garbanzos con bacalao, los huevos rellenos, raros y valiosos, el arroz con leche espeso, los fideos tostados a fuego lento. Nada costaba mucho, pero todo sabía a cariño. Porque, en una España marcada por la falta, cada plato era un acto de amor. Miguel cuenta la historia de una Navidad de 1954. La familia no tenía casi nada, solo patatas, pan duro y un poco de aceite. Su madre preparó unas migas con uvas y azúcar. Cuando las puso en la mesa dijo: «No es mucho, pero es nuestro». Miguel asegura que nunca, jamás, volvió a probar algo tan bueno. Los banquetes pequeños también tenían una función social. Reunían, acercaban, hacían que los vecinos compartieran platos, que los niños llevaran dulces de casa en casa, que nadie se quedara solo. Eran, en cierto modo, la prueba de que España sobrevivió gracias a la solidaridad silenciosa de miles de familias. Y aún así, muchos de esos platos han desaparecido. Hoy se asocia la Navidad con abundancia, con mariscos, con carne cara, con mesas llenas. Pero los mayores saben que no hace falta mucho para celebrar. Basta con lo que tenían ellos: calor humano, comida honesta y un corazón dispuesto a agradecer. Por eso, cuando recuerdan aquellos banquetes pequeños, no lo hacen con tristeza, lo hacen con orgullo. Porque esas comidas forjaron su carácter, enseñaron a valorar lo poco y demostraron que la felicidad no estaba en la cantidad, sino en la compañía.